Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Jan Yatas y les voy a mostrar a continuación los resultados de mi investigación para optar por el título de maestría en docencia superior, el cual es titulado Factores asociados a la mejora continua de aprendizaje en los estudiantes de licenciatura en radiología médica de UMESIT. Empezando con el tema de la propuesta de investigación formalmente, el cual es factores asociados a la mejora continua de aprendizaje en estudiantes de licenciatura en radiología médica de UMESIT en la sede central 2026. Como antecedente está que la educación superior en ciencias de la salud enfrenta retos relacionados con la calidad del aprendizaje y la alta matrícula estudiantil. En carreras de área de salud como radiología médica, es fundamental analizar todos los factores pedagógicos, metodológicos e institucionales que influyen en el aprendizaje del estudiante. En UMESIT, el crecimiento de la licenciatura en radiología médica exige estrategias que aseguren la calidad educativa y el desarrollo en competencias profesionales en el campo laboral actual. El problema es el siguiente. El objetivo general es analizar los factores asociados a la mejora continua del aprendizaje en los estudiantes de la licenciatura en radiología médica de UMESIT, en la sede central durante el año 2026. La formulación del problema es cómo se asocian esos factores pedagógicos, metodológicos e institucionales con la mejora continua del aprendizaje en los estudiantes de la licenciatura en radiología médica de UMESIT en la sede central. Como justificación al tema está la importancia que nos permite identificar factores que inciden directamente en la calidad del aprendizaje en radiología médica. También contribuye al fortalecimiento de la docencia superior en contextos de alta matrícula y favorece la formación de profesionales mejor preparados para el mercado laboral en el área de salud. En aportes está la información relevante para la toma de decisiones académicas en UMESIT. También está el tema de los insumos para mejorar estrategias pedagógicas y metodológicas. También está la contribución al campo de la docencia superior en el área de salud. La relación entre objetivos estaríamos básicamente como objetivo general analizar los factores asociados a la mejora continua del aprendizaje en los estudiantes de la licenciatura en radiología médica de UMESIT. En objetivos específicos estaría identificar esos factores pedagógicos, metodológicos e institucional que estén asociados a la mejora continua del estudiante como tal, analizar las estrategias pedagógicas empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar la relación entre los factores asociados y el rendimiento académico de cada estudiante. En consecuencia, tenemos la definición de los términos, empezando con una mejora continua del aprendizaje, el cual es un proceso sistemático, permanente y planificado orientado a optimizar los resultados de aprendizaje mediante la evaluación constante, la retroalimentación oportuna y el ajuste de esa retroalimentación. También está el factor institucional, el cual condiciona a la organización mediante algunas condiciones que ellos mismos pongan y a nivel estructural, la institución educativa influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante, tales como la infraestructura, la política académica, el tamaño de los grupos y el apoyo institucional que va de la mano hacia el estudiante. Seguimos con los factores pedagógicos, el cual son elementos relacionados con el rol del docente, sus competencias didácticas, estilos de enseñanza y capacidad para facilitar el aprendizaje significativo en los estudiantes universitarios de la carrera. Radiología médica se define como una disciplina o una rama de la ciencia de la salud encargada en el uso de tecnologías de alto volumen de actualización, el cual
Se utiliza para la atención del paciente y tratamiento del mismo, de enfermedades, de protocolos de asistencia, de seguimiento y de un prediagnóstico como tal. Requiere una formación académica especializada y actualizada constantemente en el campo laboral. En el alcance y las limitaciones tenemos el sujeto del estudio, el cual es el estudiante de la licenciatura en radiología médica de UMESID, en la sede central. Las limitaciones podría ser el acceso limitado a la totalidad de la población estudiantil, también el tiempo reducido para la ejecución de la investigación, las diferencias en metodologías docentes aplicadas por los profesores en el aula de clases. En la hipótesis tenemos los factores pedagógicos, metodológicos e institucionales no se asocian significativamente con la mejora continua del aprendizaje en los estudiantes de la licenciatura en radiología médica de UMESID. En la hipótesis 1, tenemos que los factores pedagógicos, metodológicos e institucionales se asocian significativamente con la mejora continua del aprendizaje en los estudiantes de la licenciatura en radiología médica de UMESID. El tipo de hipótesis es descriptiva, correlacional. La variable independiente son factores pedagógicos, metodológicos e institucionales. Y la variable dependiente es la mejora continua del aprendizaje. Seguimos con la delimitación de la propuesta. El lugar, UMESID, sede central, Ciudad de Panamá, periodo enero a marzo de 2026, tipo de estudio educativo, docencia superior. El instrumento de recolección de datos es mediante una encuesta estructurada. También por una entrevista semiestructurada. Seguimos con el marco teórico. El marco teórico, empezamos con la educación superior y calidad del aprendizaje como tal. En la licenciatura en radiología médica, la calidad del aprendizaje se vincula directamente con la comprensión de principios físicos, tecnológicos y clínicos que sustentan el uso de las técnicas de imagen. Una formación deficiente en esos aspectos puede generar errores en la práctica profesional y limitar la capacidad del egresado como tal para adaptarse a los avances tecnológicos del área de salud. En el aprendizaje significativo y formación profesional, tenemos que la educación universitaria, el aprendizaje significativo se ve favorecido por metodologías activas que promuevan la participación del estudiante en clase, la resolución de problemas durante la clase y la aplicación del conocimiento en contextos reales como en prácticas clínicas. En el instrumento de la recolección de datos como tal, en la encuesta se dice que debemos identificar y cuantificar la percepción de los estudiantes de la licenciatura en radiología médica de UMESID en la sede central sobre los factores pedagógicos, metodológicos e institucionales asociados a la mejora continua del aprendizaje durante el año 2026. En la entrevista, el objetivo es explorar en profundidad la percepción y experiencia de los estudiantes de la carrera como tal con respecto a los factores pedagógicos, metodológicos e institucional asociado a la mejora continua del aprendizaje durante el año 2026. A su vez, también se le hace una entrevista semiestructurada al docente experto de la carrera. En tipo y diseño de la investigación. El enfoque es cuantitativo, el tipo de estudio es descriptivo, el diseño es no experimental y la temporalidad es transversal. Entramos de lleno a lo que es la población, que está conformada justamente por los estudiantes activos. Cabe recalcar ese punto, que son únicamente estudiantes activos. No cuenta estudiantes no activos o retirados o ya graduados como tal. Serían entonces estudiantes activos de la licenciatura en radiología médica de UMESID en la sede central durante el año 2026. La muestra se seleccionó una muestra mediante muestreo no probabilístico de tipo intencional.
La muestra está integrada por estudiantes activos de la carrera que aceptaron participar voluntariamente en el estudio investigativo. En las variables, en este caso independiente, están los factores asociados a la mejora continua del aprendizaje. En las dimensiones tenemos los factores pedagógicos, metodológicos e institucionales. En las variables dependientes tenemos la mejora continua del aprendizaje. Se refiere al progreso en conocimientos, habilidades, desempeño académico de los estudiantes y sobre todo la retroalimentación del docente y el estudiante como tal. En el instrumento de recolección de datos tenemos la entrevista semiestructurada al estudiante y experto de la carrera dirigida a estudiantes y licenciados del área. El enfoque es experiencia académica, percepción del aprendizaje, una opinión sobre la mejora continua que tiene en su pensamiento, factores que influyen en la enseñanza hacia el aprendizaje. En otra parte está la encuesta a estudiantes. En la encuesta a estudiantes está dirigida a estudiantes de radiología médica en un MESID en la sede central que estén activos. Consta de 15 preguntas sobre datos sociodemográficos, factor pedagógico, factor metodológico, factor institucional y mejora continua del aprendizaje. Muy importante. En la recolección de información tenemos principalmente el proceso de recolección de datos. Se aplicó como tal la encuesta estructurada a estudiantes activos de la licenciatura en radiología médica de UMESID en la sede central. La aplicación también se realizó de forma presencial, de manera digital por medio de un QR o enlace directo, garantizando el acceso de todos los participantes que quieran ser parte de la investigación. También se seleccionaron los participantes mediante muestreo no probabilístico intencional. En la entrevista, se realizaron entrevistas semiestructuradas tanto a un solo estudiante y a un experto seleccionado. Permitieron profundizar experiencias académicas, percepción del aprendizaje y factores que influyen en la mejora continua del aprendizaje como tal. En el instrumento número 1, observamos la encuesta aplicada a estudiantes de la licenciatura en radiología médica. El instrumento número 1 correspondió a una encuesta aplicada a estudiantes activos de licenciatura en radiología médica de UMESID durante el año 2026. Este instrumento tuvo como propósito identificar y cuantificar la percepción de los estudiantes sobre los factores pedagógicos, metodológicos e institucionales asociados a la mejora continua del aprendizaje. La muestra estuvo conformada por 47 estudiantes activos cuyas respuestas permitieron analizar tanto las características generales de cada estudiante como su percepción sobre los principales factores relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En resumidas cuentas, esta encuesta nos brinda un panorama amplio de cada estudiante en cuanto a su perspectiva de cómo ha ido evolucionando desde que entró en el primer cuatrimestre hasta el actual. En este caso, cabe recalcar que cada estudiante tuvo total libertad y criterio propio para responder cada pregunta de la encuesta aplicada. Seguido a eso, pasamos con el perfil sociodemográfico de los participantes. Esta fue la primera pregunta de la encuesta y aquí tenemos los resultados de la misma. Las características generales de los estudiantes encuestados predominó el grupo menor de 20 años con un 68.1%. En el sexo femenino predominó con un 61.7% de estudiantes femeninas y también cursando en segundo año estudiantes de
segundo año de la carrera, la totalidad de los 47 estudiantes, 83% eran de segundo año. La mayoría de los estudiantes que respondieron a la encuesta no trabajaban, y eso marcó un 78.7%, y el 85% del 100% indicó que su actividad laboral no se relacionaba con el área de salud. Esto evidencia que la percepción del aprendizaje se construye principalmente desde la experiencia del estudiante en la universidad o por medio de la propuesta que próximamente les voy a estar desarrollando. En esta diapositiva se puede observar de manera gráfica justamente lo que fue obtenido de los resultados en cuanto a las preguntas generales, principales, en cuanto al inicio de la encuesta, las cuales son el sexo, el cual predominó el sexo femenino. También está el rango de edad, la mayoría es menor de 20 años. También está lo que viene siendo el año académico cursado del estudiante activo, y la mayoría de los participantes indicaron que son de segundo año. Está también si actualmente trabaja el estudiante como tal, y la respuesta fue en su gran mayoría que no, y un porcentaje colocó que a veces. Y por último, en cuanto a las preguntas del perfil sociodemográfico de los participantes, está si su trabajo está relacionado con el área de salud, y la mayoría indicó que no está relacionado con el área de salud. En la experiencia académica y percepción del aprendizaje, predominó su percepción positiva del proceso formativo. Los estudiantes tuvieron un feedback, una retroalimentación positiva en cuanto a su proceso académico desde el inicio de la carrera. La mayoría consideró satisfactoria su experiencia y una adecuada carga académica de estudio, que va de la mano con un aprendizaje progresivo, favorable, con adaptación a las exigencias de la carrera y la actualización de la enseñanza recibida por el docente. Aquí se puede mostrar en una gráfica de distribución de respuestas de tipo Likert por ítem, la cual indica la experiencia académica, la carga académica acorde, el desarrollo progresivo como tal del estudiante, la adaptación a exigencias del campo laboral, y por último la enseñanza actualizada por parte del docente hacia los estudiantes. Esto es una gráfica bien distribuida en cuanto a los porcentajes que se obtuvieron por parte de los 47 estudiantes que respondieron a la encuesta. Seguimos justamente todavía con la experiencia académica como tal del estudiante y su percepción del aprendizaje, con otro cuadro, en este caso un mapa de calor de respuestas Likert con porcentaje. También tenemos los temas desarrollados como la experiencia académica del estudiante, la carga académica acorde, el desarrollo progresivo del estudiante, la adaptación a exigencias y una enseñanza actualizada. Aquí tienen una gráfica ilustrativa de un mapa de calor indicando las zonas de mayor incidencia en cuanto a las opciones desarrolladas. Pasamos con el análisis de los factores asociados a la mejora continua del aprendizaje. Aquí desarrollo que la mejora continua del aprendizaje fue percibida como resultado de la interacción entre factores pedagógicos, metodológicos e institucionales, con mayor relevancia de los metodológicos, especialmente en práctica, la retroalimentación y estrategias activas. Esto quiere decir que en cuanto a la metodología de enseñanza a nivel práctico o al nivel de feedback o retroalimentación, se indica que la incidencia se da más a la experiencia académica. Básicamente,
los estudiantes opinan que la experiencia académica o como tal la práctica es es lo que necesitan ellos para seguir esa mejora continua de aprendizaje durante todo lo que queda de la carrera y los cuatrimestres como tal. Seguimos con parte de las preguntas de selección múltiple, la cual en esta podemos ver que predominó una visión integral del aprendizaje con énfasis en la metodología docente, las actividades prácticas y la preparación para el ejercicio profesional. Aquí está una gráfica de actividad que más contribuye a la mejora continua del aprendizaje y los estudiantes, con un número de 41 estudiantes, votaron que las actividades prácticas y simulaciones es la vía correcta o la que para ellos es la que necesitan para seguir subiendo esa escala de aprendizaje. Las otras opciones eran un estudio independiente del estudiante únicamente, sin tanto seguimiento por parte del docente. También evaluaciones teóricas eh, fue la siguiente opción y ya con solamente un voto están las opciones de clases magistrales y lecturas y trabajos escritos. Eso quiere decir que el estudiante desde un inicio y hasta el momento quiere y necesita esa enseñanza proactiva e innovadora, con herramientas innovadoras para atacar las necesidades del mercado laboral en este aspecto en radiología médica. En otra de las preguntas de selección múltiple, aquí coloqué la que fue realizada sobre el aspecto que debería fortalecerse para mejorar el aprendizaje. Aquí hubo una división en cuanto a respuestas, pero antes las opciones que coloqué como tal en la pregunta son, empezando con las estrategias metodológicas utilizadas en la clase, la organización académica de la carrera, recursos tecnológicos y equipos, y por último, todos los aspectos anteriores mencionados. El 22 estudiantes señalaron que todos los aspectos anteriores son aspectos que deberían fortalecerse para mejorar ese aprendizaje continuo, los cuales son las estrategias metodológicas utilizadas en clase. Únicamente 5 estudiantes votaron que debería mejorarse como tal la parte metodológica del docente. 6 estudiantes votaron que la organización académica de la carrera como tal, eh, aún así es un voto mínimo, eh, incluyendo la parte institucional como tal. Y 14 estudiantes votaron que los recursos tecnológicos y equipos deberían fortalecerse para ese aprendizaje y ya con 22 votos indicaron que todos los demás. Sin embargo, esa opción que votaron 14 por recursos tecnológicos ya no va indicando ese interés por parte del estudiante en tener una herramienta innovadora que acompañe y sea de ayuda para su crecimiento en cuanto al aprendizaje. Otra pregunta de selección múltiple fue el impacto de la formación en relación con las metas profesionales. Aquí el estudiante indicó con un valor alto, 21 votos, con 16 votos, un nivel moderado, y con un voto nivel bajo y un voto nivel muy bajo. También está señalado la frecuencia con la cual el estudiante fue respondiendo, pero aquí nos da un panorama muy amplio de que ellos tienen una percepción que va desde moderado hasta muy alto en cuanto al impacto de que tiene como tal el estudiante actualmente eh, para poder diferenciar y mejorar esa formación con relación a lo que se necesita ahorita mismo en el campo laboral como tal y poder tener esa meta profesional óptima para ser como tal contratado y poder laborar en el área. En el instrumento número 2 pasamos como tal ya a la entrevista semiestructurada aplicada tanto al estudiante como al experto en este caso. Aquí una pequeña captura
de parte de la entrevista que se le hizo tanto al estudiante y a la experta en la carrera como tal. En resumidas cuentas, coloqué una información que los hallazgos confirmaron la importancia del componente práctico, la actualización constante y el fortalecimiento metodológico en la mejora continua del aprendizaje. Tanto el estudiante como la experta coincidieron en que las prácticas, los simuladores, la innovación tecnológica y la formación ética son elementos clave en la preparación hacia el futuro del profesional en radiología médica. Esto es un punto importante ya que esta encuesta es realizada para estudiantes de la nueva generación como tal de radiología médica, de la licenciatura como tal. De por sí hay muchas sedes las cuales brindan esta carrera, pero en este caso UMESID está eh, interesada en poder traer esa herramienta de innovación para los estudiantes en esta carrera. Por eso fue que quise desde un principio implementar inicialmente una encuesta y posterior un instrumento como entrevista tanto a un experto como a un estudiante dentro de esa muestra de 47 estudiantes que respondieron eh, la encuesta de manera anónima. Entonces, vemos una clara decisión en cuanto a que el estudiante y la experta coincidieron que la formación académica actual debe incluir elementos como innovación de simuladores y también poder desarrollar las prácticas previas con esa ayuda de simulación para entonces ya llevarlo a la parte como tal hospitalaria. En la prueba de hipótesis, los resultados permitieron aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula, al evidenciar una relación significativa entre los factores pedagógicos, metodológicos e institucionales y la mejora continua del aprendizaje. Además, se confirmó que las prácticas, simulaciones, actualización y la retroalimentación son elementos clave en este proceso. Eso nos indica también que las tres características principales de esta investigación tienen una relación significativa entre sí, por lo cual fue una importante decisión el entrevistar y el preguntar a las personas involucradas dentro de la carrera como tal, tanto estudiantes como un experto. En las conclusiones, tenemos que la investigación evidenció como tal la mejora continua del aprendizaje, que está asociada a factores pedagógicos, metodológicos e institucionales. Se destacó la importancia de la enseñanza actualizada, el desarrollo progresivo de habilidades y la adaptación académica, con especial énfasis en las prácticas, simulaciones, retroalimentación y uso de tecnologías de alta gama como tal, como elementos clave del proceso formativo. Como recomendaciones está el fortalecer el componente práctico con simuladores y estrategias activas, actualizar la docencia con metodologías innovadoras y recursos tecnológicos, promover una mejora continua que integre calidad académica, formación ética e investigación institucional. Esto va de la mano mucho con que, como venimos de una etapa post pandemia en la cual todas las TICs se aumentaron y se innovaron con una alta velocidad, mm, cabe recalcar que en los siguientes años se va a seguir promoviendo esa actualización de las TICs y a su vez la implementación y la capacitación a los docentes para poder entonces innovar la enseñanza con el aprendizaje hacia los estudiantes. Un claro ejemplo está la implementación de la inteligencia artificial en cuanto a la metodología dentro de un cuatrimestre, ya que le puede brindar al estudiante que no debe prohibirse como tal la inteligencia artificial,
ya que es una herramienta metodológica e innovadora que va a seguir evolucionando y tarde o temprano hay que aceptarla sin ningún rechazo. Entonces hay que decir al estudiante de que agarre esa herramienta y la implemente de manera correcta, pero todo eso hay que recalcar que debe ser una enseñanza y una guía llevada de parte del docente para el estudiante. Ahora sí, empezamos como tal a la introducción de la propuesta hecha por mí y redacto que esta propuesta surge a partir de los hallazgos de la investigación como tal, la cual evidenció que los factores metodológicos, pedagógicos e institucionales influyen significativamente en la mejora continua del aprendizaje de los estudiantes de radiología médica en UMESID, en la sede central del año 2026. Entre las principales necesidades identificadas destacan el fortalecimiento de las actividades prácticas, las simulaciones, la actualización del docente y la incorporación de recursos tecnológicos actuales. En respuesta, se plantea un programa de fortalecimiento metodológico y tecnológico orientado a mejorar la experiencia de aprendizaje, promover competencias profesionales y reforzar la calidad e innovación educativa en la formación superior en salud. Teniendo eso claro, pasamos a lo siguiente. La fundamentación de la propuesta se basa en la necesidad de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en radiología médica de manera integral. Los resultados mostraron que las prácticas, simulaciones y metodologías activas son claves para la mejora continua del aprendizaje. Además, se destacó la importancia como tal de integrar y actualizar al docente con el uso de tecnologías y simuladores que van de la mano con la inteligencia artificial. En este sentido, la propuesta busca fortalecer las estrategias pedagógicas, metodológicas e institucionales para mejorar la calidad formativa, desarrollar competencias profesionales y responder a las exigencias actuales de la educación superior en salud. Eso nos da a entender lo tan importante que es implementar esta propuesta en la metodología, en la parte institucional y en la parte pedagógica en esta carrera en particular. En la justificación de la propuesta, tenemos que se justifica como una respuesta concreta a los hallazgos de la investigación, con el fin de fortalecer la mejora continua del aprendizaje en los estudiantes de radiología médica de UMESID. Su implementación permitirá mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante estrategias activas, innovadoras y contextualizadas. Además, favorecerá el fortalecimiento de la práctica docente, el constante proceso de actualizarse como docente a las herramientas, a las TICs actuales que van saliendo, el uso de esos recursos tecnológicos y la calidad educativa institucional. En conjunto, constituye una propuesta pertinente, viable y necesaria para formar profesionales más competentes y acordes con las demandas en el sector de salud, que sigue en constante cambio. Los objetivos de la propuesta, empezamos con el general, que es fortalecer la mejora continua del aprendizaje en los estudiantes de licenciatura en radiología médica de UMESID, en la sede central, mediante la implementación de un programa de fortalecimiento metodológico y tecnológico. En los objetivos específicos, tenemos el incorporar estrategias metodológicas activas que favorezcan la integración de la teoría con la práctica en la formación en radiología médica. El siguiente objetivo específico está el promover el uso de simuladores, talleres y recursos tecnológicos como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguimos con el fortalecer la actualización del docente en metodologías innovadoras, herramientas tecnológicas, que son las TICs, y procesos de retroalimentación.
También tenemos favorecer la formación ética, normativa y profesional del estudiante mediante actividades complementarias dentro del programa. Por último, tenemos el generar un proceso de seguimiento y evaluación que permita valorar impacto de la propuesta en la mejora continua del aprendizaje. Pasamos con el análisis costo-beneficio de la propuesta en sí. El análisis costo-beneficio evidencia que aunque la propuesta requiere una inversión por parte de la universidad en cuanto al recurso, a la capacitación, a los simuladores como tal, los beneficios esperados son mayores, ya que fortalecen el aprendizaje, las competencias del estudiante a nivel profesional y la calidad educativa de la carrera en la universidad como tal. Eso quiere decir que no hay que verlo como un gasto, sino como algo de mejora continua, una herramienta que tendrá uso desde que se adquiera hasta que sigan las futuras generaciones y se va a notar el cambio metodológico y el cambio innovador en cuanto a la enseñanza del docente en el aula de clases. La implementación de esta propuesta se desarrolla en 4 fases. La primera, que es el diagnóstico y planificación. La segunda, la capacitación docente. En la tercera tenemos la ejecución con estudiantes y en la cuarta tenemos el seguimiento con la evaluación de la misma, con el fin de organizar, aplicar y valorar las acciones de mejora en el proceso formativo. Sin estas 4 fases como tal, y al tener incompleta una, tenemos un desfase y básicamente el engranaje se detiene. Tenemos que siempre tener estos 4 pilares para poder arrancar como tal el proceso e implementación de esta herramienta dentro de la carrera de radiología médica en UMESID. En el cronograma de actividades tenemos, para llevar de la mano con la implementación, tenemos primero la actividad de diagnóstico interno y planificación, el cual toma lugar en el primer mes de la implementación. Seguimos con una actividad que es la organización del programa y los recursos. Tomaría acción junto con la anterior en el primer mes y sigue hasta el segundo mes. Después empezamos con la capacitación docente, que tomaría lugar en el segundo mes. Seguimos con el diseño de talleres y simulaciones. Una vez se capacita al docente, pasamos con el diseño de talleres y simulaciones para que el docente pase ese conocimiento que tuvo en la capacitación al aula de clases. Eso tomaría lugar tanto en el segundo mes, apenas el docente es capacitado, y llega hasta el tercer mes. Serían 2 meses en los cuales se diseña todo el cronograma, todo el cronograma de estudio y diseño del material de enseñanza. Seguimos con la ejecución con estudiantes, la cual ya entraría en el tercer mes hasta el cuarto mes. Serían 2 meses en la cual el estudiante ya está usando la herramienta innovadora de simuladores. Recalquemos, y un paréntesis de que el cronograma de actividad está creado en base al cuatrimestre que tiene el programa de estudio de radiología médica en UMESID. Entonces, en el cuatrimestre, el estudiante va a estar los 2 últimos meses poniendo en práctica con el simulador la teoría que aprendió los 2 meses anteriores en esa materia. Después seguimos con el seguimiento y evaluación. Eso tomaría lugar en el cuarto mes, ya terminando como tal el cuatrimestre. Hacemos un seguimiento de todo lo que se fue elaborando en las semanas previas y hacemos una evaluación de todo eso. Y por último, tenemos el informe final de la implementación de esta herramienta innovadora en el aula de clase con los estudiantes.
tomaría lugar en el cuarto mes, lo más seguro en la última semana. Hacemos una retroalimentación de toda la metodología implementada en base a el uso de la nueva herramienta, que sería en este caso los simuladores. Seguimos con el presupuesto de implementación en esta propuesta con el uso de las TICs innovadoras y los simuladores, los cuales tanto la experta como los estudiantes estuvieron de acuerdo con la implementación de esta misma. Por cierto, tenemos una nota, es que los montos son referenciales y pueden ajustarse según la disponibilidad de la institución como tal, de la universidad. Aquí tengo un pequeño panorama de lo que se puede ir dividiendo inicialmente con los talleres de capacitación al docente, con un valor de 300 balboas. Seguimos con los materiales didácticos e impresos de esta herramienta, con un aproximado de $150. También tenemos los recursos tecnológicos con las licencias para actualizar cuando se necesite y cuando se implemente alguna mejoría hacia el equipo, con un valor de $400. Seguimos con el apoyo para simulaciones y prácticas como tal, ya sea dentro del aula o fuera del aula, con un valor aproximado de $500. Seguimos con la organización y logística de este equipo, con un valor de $200. Y por último tenemos la evaluación y seguimiento de la clase y de todo lo que se implementó con este equipo, con un valor de $150. El total estimado es de $1.700. Esta propuesta representa una respuesta concreta a las necesidades detectadas por medio de la encuesta e entrevista de la investigación del estudiante y del experto, y va orientada a fortalecer como tal una formación más práctica, innovadora, tecnológica y pertinente en la licenciatura de Radiología Médica de UMESIT. Esto es un panorama amplio de que se pudo resumir como tal en una base de datos muy clara, ya que hubo una concordancia con los términos que se propusieron y con la opinión de los estudiantes con el experto. Ambos estuvieron totalmente de acuerdo que esta herramienta o esta implementación va a dar frutos tanto a la enseñanza como al aprendizaje en la carrera. Por ende, considero que es algo sumamente realista y algo práctico que nos servirá para un futuro, tanto para la enseñanza como docente, y crear ese desafío hacia el docente para seguir capacitándose con nuevas herramientas y sobre todo lo que se aproxima, que es el uso de inteligencia artificial en todo lo que nos rodea, poder usar esa herramienta de manera correcta. Así que por ende, concluyo mi investigación hacia los estudiantes de la carrera de Radiología Médica en la Universidad de UMESIT, la cual tiene como propósito poder identificar tanto la opinión del estudiante como el docente experto y poder sacar una mejoría para ambas partes y poder seguir avanzando. Muchas gracias, sería todo. Muchas gracias a los estudiantes, muchas gracias al docente por dar su aporte en esta investigación que realicé por medio de ustedes. Sería todo. Saludos.